Exactamente las 10 de la mañana desde Bogotá, Colombia. Es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes que estamos en diferentes países. Estamos igualmente Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Tenemos personas inscritas para esta conversación desde prácticamente todos los países de nuestra querida América Latina, porque es algo que nos interesa, es algo al mismo tiempo que nos duele. Ver la situación de tantas personas de movilidad humana que están en un corredor que puede ser considerado como un corredor humanitario para algunos, pero para las autoridades de pronto no tanto, y para ciertos grupos de sociedad civil tampoco, y que como iglesia debería ser primordial nuestra atención. Hoy día quiero dejar a mi colega Richard Serrano, quien está al frente de la conducción de esta conversación, para que nos presente de qué es lo que vamos a hablar y también de estos tres expositores que son miembros, son parte de Conocido entre nosotros y que están atendiendo a los venezolanos que han podido cruzar hacia los Estados Unidos en los últimos meses. Tenemos un especialista en migraciones, tenemos una especialista en trabajo social y un especialista desde las organizaciones cristianas también atendiendo. Así que muy buenos días, gracias por su participación. Esta conversación está siendo grabada también para que pueda escucharla después más personas que tengan interés en conocer lo que está sucediendo. Adelante, Richard. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se ha unido de los diferentes países. Nos preocupa la vida, es lo que nos mueve. Entendemos que este fenómeno de movilidad humana es complejo, es decir, tiene muchas caras. Y por eso precisamente hemos invitado a personas que tienen expertise en varios frentes, por ejemplo, el aspecto legal o el aspecto de acompañamiento humanitario, o el aspecto de que tiene que ver también con la movilización de la sociedad civil y las comunidades de fe. Vamos a escuchar a Kathy McCrory, que es trabajadora social, y ella nos acompaña porque también está comprometida con el acompañamiento a migrantes. Tenemos con nosotros, o tendremos con nosotros también a Elker Rodríguez, que es abogado y es defensor de migrantes, que es un especialista de CBF, que es el Compañerismo Bautista Cooperativo, y tenemos también con nosotros a una compatriota venezolana, Pilar Castrillo, que es directora de una organización que viene haciendo una labor creciente con el trabajo para apoyar a los migrantes en tránsito que llegan a Estados Unidos, pero también a nuestra gente que queda en Venezuela, y ella es de Migrant Journey de Estados Unidos. Así que tenemos tres enfoques, tres miradas, y bueno, yo no sé quién quisiera comenzar de ellos. Si ustedes quieren decir algo más de ustedes brevemente, ustedes saben el tiempo que tienen, van a hacer su presentación cada uno y cada una, y entonces luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas e intercambio. Vamos a comenzar con el mismo orden que tenemos. No sé si Katy estás lista. Ella ha hecho una presentación con unos datos muy interesantes y vamos a hacer el acercamiento pues desde el punto de vista social, humanitario. Adelante. Muchas gracias, Kate. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Ok, yo no soy una mera con la tecnología, pero voy a intentar compartir mi pantalla. A ver, ustedes vean mi pantalla. Ahí se ve. Ok, ¿y vean todas mis notas o no? No. Ah, muy bien, funcionó. Ok, bueno, buenos días a todas y todos y gracias por el privilegio de poder estar con ustedes. Mi nombre es Katy, como dijo Richard, yo tengo tiempo y experiencia trabajando con personas en situaciones de movilidad humana, inmigración. Trabajé unos años con niños no acompañados cruzando la frontera aquí en Estados Unidos, también con sobrevivientes de la trata de personas. Y actualmente yo soy un estudiante con mi maestría de trabajo social en Loyola University de Chicago. Pero la razón por qué quiero estar aquí con ustedes realmente es porque yo viví 7 años en Venezuela. Yo tuve el gran privilegio de vivir en un barrio humilde, un barrio popular en Caracas y esta gente me adoptó. Estas personas
dejaron que yo fuera parte de ellos y bueno, entonces por eso ese tema es muy importante para mí, porque cuando yo llegué a Venezuela, yo no hablaba español, no sabía bailar, bueno, todavía no bailo muy bien, yo no sabía nada de la cultura y las personas me invitaron a mí, una persona nueva, una persona que no sabía nada, en sus casas. Y ahora yo siento muy fuerte sobre esta situación porque ahora estas personas han llegado a mi casa. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podemos mostrar el mismo amor, el mismo cariño que estas personas me mostraron a mí. Y entonces por eso mismo, cuando estamos hablando del tema de los venezolanos en Estados Unidos, yo no estoy pensando en, digamos, como estadísticas, eso no es donde está mi mente. Yo estoy pensando en las caras de las personas del barrio que yo conozco, que han cruzado el Darién, que están en diferentes partes de Estados Unidos tratando de ver cómo van a sobrevivir. Entonces, mi charla no va a ser nada técnico, yo dejo eso a las otras personas, pero yo voy a hablar desde mi corazón, desde lo que hemos visto en Chicago y ojalá que puedo dar unos recursos que sea útil para ustedes. Ok, entonces hoy, nosotros vamos a hablar un poquito del contexto de los venezolanos, cómo se encuentran en Estados Unidos. Vamos a hablar de unos esfuerzos locales que están pasando aquí en mi ciudad y ojalá que yo pueda dar unos recursos que les ayude si conocen una persona en una situación de migración y si necesita ayuda. Ok. Seguro que muchos de ustedes saben esto, ¿no? Pero Venezuela históricamente no era un país de migración, de los migrantes que fueron. Venezuela siempre ha sido históricamente un país que recibía inmigrantes, pero en estos últimos años, especialmente en, digamos, después que de 2015 empezamos a ver la migración a los otros países y ahora estamos viendo mucho más la migración de los venezolanos en Estados Unidos. Entonces, si vemos eso aquí es muy interesante porque vemos que esto es una estadística de la población migrante venezolana en Estados Unidos desde el año 1980 hasta 2018. Y vemos que desde 19.080 no había como muchos venezolanos, pero empezaron a llegar más y más después del año 2000 y en 2018 llegaron esta cantidad de personas. Ahora bien, vemos que ahora la situación es que estamos viendo las personas que están cruzando la frontera en México a Estados Unidos. Y luego él va a hablar mucho más de lo que está pasando con la frontera, con las cuestiones legales, con todo lo que él está viendo allá, porque eso es donde está él. Pero estamos viendo esto y bueno, y sabemos que cerraron el paso como el 13 de octubre y ahora hay muchas personas que se encuentran en diferentes situaciones. Aquí vemos unas fotos de la frontera. Estas fotos fueron tomadas ayer por un compañero y un compañero de la Casa Adobe en Costa Rica. Él está por allá en la frontera ahorita y vemos que hay grandes acampamientos de venezolanos que están esperando a ver si pueden entrar y luego él que va a hablar de qué está pasando con estas cosas de inmigración. Quiero contar que la frontera es fuerte. No sé si ustedes han escuchado, pero si vean esta foto aquí de las personas que están en el aluminio, en las cubiertas de aluminio, eso es lo que la gente le llaman la hielera. Eso es desde siempre. Cuando yo trabajaba con los niños menores que venían de diferentes países en Centroamérica, cuando llegaban a Chicago, yo pregunté, ¿cómo era tu tiempo allá por
por la detención, y todos hablaron de algo que se llama la hielera. En la hielera ellos ponen la temperatura muy, muy, muy bajo y solamente la gente recibe una cobija de aluminio y todos quejan del frío. Y es algo que, para mí es algo que es tortura, porque todos quejan de eso y han quejado de eso por años y hay estudios y eso. Entonces, eso es una táctica para decir, bueno, no están realmente bienvenidos aquí. En nuestro grupo en Chicago hemos conocido personas que nos han contado que les tratan muy mal cuando pasan por la detención. Hay personas que han recibido muchos comentarios racistas, despectivas, ¿por qué estás aquí? Tú no tienes derecho a estar aquí, vete a tu país, quieres estar aquí para quitar nuestros trabajos. Dicen muchas cosas feas. Me han contado que tienen como 2 minutos para hacer la ducha y si tú no sales en 2 minutos te gritan. Entonces, esos son los tipos de cosas que la gente pasa allá en la frontera. Y yo creo que en mi opinión, es intencionalmente para el castigo para las personas. Y bueno, y no debería ser así. Entonces, llevándolo a la situación actual, en agosto o julio empezamos a escuchar cuentos de venezolanos entrando. Yo, por mi parte, yo estoy parte de diferentes grupos de venezolanos en Facebook y en julio o agosto empecé a ver que habían personas diciendo, mira, voy a cruzar la frontera en 3 días, voy a llegar a Chicago, si alguien sabe de refugio, por favor que me avisen. Y habían muchas preguntas sobre abogados, muchas preguntas. Entonces empezamos a dar cuenta que habían personas llegando a Chicago que eran muy nuevos. Y después empezamos a escuchar diferentes rumores en julio, agosto sobre autobuses del gobierno, del gobernador de Texas. Y yo en mi trabajo recibimos una llamada de una familia que llegó en un autobús, le dijeron que iban a llegar a Chicago, que alguien le iba a conseguir, que le iban a enseñar dónde vivir, y cuando llegaban a la estación de autobús no estaba nadie, no tenía ni $1, no tenía comida. Y bueno, y gracias a Dios, una señora cubana tuvo compasión de ellos y les invitó a vivir en su casa. Pero, y también escuché otra historia de 4 jóvenes que llegaron al aeropuerto y caminaron como 10 millas para una iglesia que escucharon que allí le iba a ayudar. Y después, bueno, en agosto supimos que era veraz este rumor de los autobuses del Texas. Entonces, lo que pasó es que el gobernador de Texas vea, en mi opinión, esa es mi opinión y no estoy poniéndome política, pero están viendo a los migrantes como algo político, ¿verdad? Entonces, hay diferentes ciudades en Estados Unidos que se llaman ciudades santuarios y estos son ciudades que no dan mucho paso a ICE, que es como la policía de inmigración. Ellos tienen ciertas maneras de protección para inmigrantes en ciudades de santuario. Entonces, el gobernador de Texas dice, bueno, si estos liberales quieren ayudar tanto a los inmigrantes, bueno, vamos a ayudarles y vamos a mandar. Entonces, mandaron como miles y miles de inmigrantes a Chicago, Nueva York y Washington, D.C. y agarraron a las ciudades como de sorpresa. A veces llegaban autobuses sin aviso y no sé la palabra correcta, pero en venezolano sería la ciudad tenía que parir para encontrar algo que hacer. Entonces, bueno, llegaron a estas ciudades y llegaron gente a Chicago. Y al principio cuando llegaron a Chicago era como que, ¡yay! Ok, nuestra alcalde dijo, ellos son seres humanos, vamos a apoyar a los inmigrantes, bienvenidos a Chicago. Les dieron McDonald's, como ven en la foto, les conectaron a servicios sociales. Pero hemos visto que hay
algunas partes de la respuesta están funcionando y otras partes no. Por ejemplo, lo bueno es que encontraron refugio para las personas. La gente tiene tarjeta de transporte, están recibiendo sus identificaciones en la ciudad, talleres sobre derechos humanos, talleres sobre derechos laborales, están recibiendo beneficios médicos. Entonces, algunas cosas bien, pero otra parte estamos viendo que los refugios no están adecuados, no están aptos, no son buenas condiciones para seres humanos. Conocemos un refugio en donde 60 hombres compartan una sola poseta y no tienen para bañarse ahí. Tienen que tomar un transporte para llegar al YMCA para tomar su ducha. Hay problemas que las donaciones no están llegando a la gente. La ciudad está como haciendo una gran recolecta de donaciones, pero con toda la gente con quien hablamos, no vemos que las donaciones realmente están llegando a las personas. Y bueno, a veces los refugios son súper lejos del centro de la ciudad y eso afecta a donde las personas pueden trabajar y les hacen sentir más aislados. Hay un grupo de hoteles donde hay 1,300 venezolanos quedando en 3 hoteles cerca del aeropuerto. Bueno, y aquí están unas fotos de aquí en Chicago. Esta foto es de un hombre pidiendo. Yo he conocido gente que llegan recién al país y la inmigración le quita todo. No tienen su ropa, no tienen nada. Han tenido un viaje súper duro y llegan en chancletas, llegan sin ropa adecuada y necesitan pedir para poder sustentarse. Es cierto que sí, los refugios están dando comida, pero eso es un ejemplo de la comida. Y reciben para desayuno, almuerzo y cena, sándwich. Y bueno, los venezolanos están acostumbrados a hacer su propia arepa, hacer su comida. Y bueno, eso es cansón. Y aunque la gente dice que están agradecida, no es fácil. Y esto es una foto de un refugio aquí en Chicago. Y bueno, las personas que estamos conociendo tienen varias vulnerabilidades. Hay la barrera del idioma, hay el trauma, porque llegan no solamente del trauma de su país que están huyendo, pero hay el trauma en el camino. Yo he escuchado historias de personas que han visto gente que el río le lleva en el Darién. He escuchado historias terribles de una chica que tuvo que tomar un bebé porque la mamá murió y la chica tenía que cargar el bebé hasta la frontera y la bebé estaba pidiendo pecho y la señora que la tomó no tenía leche y eran historias súper tristes. Pero y también hay el trauma que están experimentando en el propio sistema de inmigración, el propio sistema que debería estar ahí para protegerles, están recibiendo maltrato, muchas malas cosas. Y bueno, las personas no conocen los sistemas aquí y hay problemas de oferta de trabajo falsos. Por ejemplo, ahorita voy terminando, es el huracán en la Florida. Hay muchas ofertas diciendo a la gente que lleguen a Florida, que le van a pagar la vivienda, transporte, van a tener plata para todo. Y son ofertas sospechosas, ¿verdad? Pero algo que tenemos que tener en mente es que la gente migrante es una gente resiliente. Y como dicen los venezolanos, para adelante, no para atrás. Y yo he visto que aunque han pasado tantas cosas fuertes, las personas que he conocido en Chicago tienen risa, pueden echar bromas, pueden reírse. Y esto yo veo, este gozo, yo veo como una gran fortaleza que tienen estas personas. Y bueno, y algo bonito es que aunque vemos que a veces los sistemas de la ciudad no son adecuadas, aunque
muchos problemas en nuestro sistema migratorio, yo veo que hay personas de bien, hay personas que hacen pequeñas cosas con gran amor. Y yo he observado unos vecinos que han visto los nuevos vecinos y Dios le ha tocado su corazón para ayudar. A esta señora ahí se llama Luisette, ella es de Curazao. Ella vio que habían personas necesitadas, ella también encontró las personas caminando en la calle en chancletas, sin zapatos, estaba poniendo frío y ella trató de llevar las donaciones al refugio, no le permitía. Entonces ella detrás de su carro empezaba a decir, ven acá, y ella empezaba de regalar cosas a las diferentes personas de refugio y de ahí ha hecho una gran comunidad de voluntarios y una gran comunidad de venezolanos que realmente están encontrando comunidad, y eso a veces es una cosa que nos pega más, es sentir solo, estar separado de su familia, estar en un idioma diferente, y cuando hay gente que te acoge, que te abraza, que te sonríe, que está pendiente si estás enfermo, estas cosas realmente son pequeñas cosas, pero con gran amor. Otro, David. Katie, Ajá. para ir cerrando, te escuchamos para ir cerrando. Sí, perdón. Ajá, bueno, entonces, bueno, personas en la comunidad como David haciendo cosas para ayudar, invitándoles a trabajar con él. Él también es inmigrante. Y bueno, unas fotos de la comunidad que están haciendo y unos recursos que puedan mirar. Eso es la línea directa de la línea contra la trata de personas. Esto que se llama contratados es una manera de verificar si una oferta de trabajo es real o no. Hay esto para derecho para inmigrantes, servicio legal y gratuito, y también recursos en la ciudad de Chicago y servicios sociales. Entonces, bueno, muchas gracias. Katie, muchas gracias. Gracias por poner esta mirada humana de experiencia también, porque no sabía que viviste en Venezuela. Y mira que hemos Sí, tenido la necesidad de hacer un glosario venezolano, coseta, palante, todo eso que traduce al venezolano. Y yo te pediría que esos recursos al final, por favor, los copies y los pongas en el chat, porque mucha gente quisiera entrar a revisarlos, darle link y poder mirar lo que se está haciendo. claro que Gracias. sí, lo voy a hacer. Muchas Muchas gracias, gracias. interesante. Ok, gracias. Queremos escuchar ahora a Elket Rodríguez. Elket es abogado. Elket, aquí viene pues ahora el elemento de la complejidad. Hay unas leyes, hay una diversidad de actitudes del lado de Estados Unidos, hay unos seres humanos que tienen derecho en el centro. ¿Cómo hacemos la lectura legal de esto? Para no ir en contra de la ley, pero para no dejar de ser humanitarios y no dejar de tener nuestro talante de ser signos del Evangelio. Elket Rodríguez, adelante. Dios te bendiga, Richard. Gracias por presentarme. Yo soy abogado de inmigración, vivo en Harlingen, Texas. Eso es a 20 minutos de la frontera entre México y Estados Unidos. Y como Katie habló del área humana, de lo que están pasando dentro de los Estados Unidos, yo voy a intentar hablar un poco del área sistémica y técnica, ¿no? Para poner todo esto, si se puede decir, en contexto y que la gente entienda lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Y voy a dar un poco de conceptos legales de los que quiero hablar para tener en cuenta antes de que ustedes puedan compartirlo con los venezolanos antes de que lleguen aquí a la frontera. Primero que nada, para mí es un honor estar aquí en el día de hoy y agradezco la invitación y la confianza que me brindan de exponer brevemente sobre la situación de los venezolanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Antes de comenzar a entrar en el tema, quisiera aclarar, y ya voy por el segundo slide, que nada de lo que comparta hoy constituye una asesoría legal. Las consultas legales, hay que entender, no se realizan en espacios públicos ni se atienden en casos de inmigración específicos en foros públicos, ¿no? Asimismo, quiero recordar que cada caso es particular y una asesoría legal adecuada depende de tantos elementos que no pueden atenderse efectivamente en una charla general, ¿no? De tener alguna pregunta sobre algún caso específico, consulte un abogado de inmigración dependiendo del país, para que pueda atender las diferentes interrogantes particulares.
Para entrar en el tema de hoy, creo que es necesario entender ciertos conceptos legales del derecho migratorio. Creo que es importante sentar las bases de que todo el mundo, creo que lo saben ya, pero aquellos que no lo sepan, deben entender que el derecho a buscar protección contra la persecución, eso que comúnmente nosotros llamamos como asilo, es un derecho humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y en su protocolo. El Congreso de los Estados Unidos ha decidido codificarlo a través de la Ley de los Refugiados. En segundo lugar, para efectos del derecho de los Estados Unidos, un solicitante de asilo es ese que se presenta en la frontera a solicitar la protección de los Estados Unidos. O sea, la persona que se acerca a la frontera, lo que está, cuando le pide asilo a los Estados Unidos, lo que está tratando es de demostrar que es un refugiado y que por lo tanto amerita ser protegido. Ahora, ¿qué es un refugiado en los Estados Unidos? Un refugiado es aquella persona que se encuentra fuera de su país de origen y no puede regresar a su país o no puede acogerse a la protección de ese país, debido a que puede ser perseguido o tiene temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Ahora, ¿creen ustedes que hay una diferencia entre lo que es un refugiado en Estados Unidos y la mayor parte del continente americano? Sí, hay una brecha entre lo que los Estados Unidos consideran un refugiado y lo que la mayoría de Latinoamérica considera un refugiado. Verás, en Latinoamérica y en los Estados Unidos utilizan esta misma definición que yo acabo de proveerles a ustedes, que viene de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Pero en nuestros países latinoamericanos han ampliado la definición de refugiado al adoptar también la Declaración de Cartagena, que está en pantalla, que también incluye, le permite considerar un refugiado a aquellos que huyen, además de aquellas 5 razones que dije, a aquellos que huyen por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en ese país. ¿Por qué enfatizo en esto? Para que ustedes puedan orientar y trabajar con la gran desinformación que hay, que después cuando llegan a los Estados Unidos y yo como abogado atiendo los casos, me percato de la desinformación. Porque en mi práctica como abogado, observo que personas están viniendo a Estados Unidos por estos otros 5 fundamentos aceptados en Latinoamérica y a veces sin persecución. Otros vienen porque desean trabajar y reunificarse con su familia, pero ninguna de estas razones son razones en derecho para pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Ok? Además, quiero aclarar, esto es importante que lo entiendan. Esto no es todo el tiempo, pero ocurre. Y me he topado con casos de venezolanos, de colombianos y de otras nacionalidades también. Quiero aclarar que si un juez de inmigración determina que la solicitud de asilo es frívola o sin fundamento, el migrante pierde todo derecho a pedir cualquier beneficio migratorio futuro en los Estados Unidos. En otras palabras, el asilo no puede ser utilizado como un subterfugio o una excusa para pasarle por encima los procesos de visa de trabajo y visas familiares que establecen los Estados Unidos, que sabemos que están lentos y que son lentos como ellos son. Pero pregunto, y este es el argumento detrás de todo, ¿creen ustedes que es justo que aquel que pasó por un proceso en un consulado para entrar a los Estados Unidos mediante una visa familiar o de trabajo tenga que esperar mientras que el que llega a la frontera sin haber sido perseguido entra rápido sin tener un caso de asilo meritorio? No, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que se busca evitar con la regla del asilo frívolo, y muchos migrantes y muchas personas que trabajan con migrantes no conocen de ella. En cuanto a la frontera de los Estados Unidos, y me voy a tratar de mantener lo más posible en la frontera, que es donde está la mayoría de los asuntos y las políticas que se implementan. En cuanto a la frontera, actualmente en los Estados Unidos se está implementando la política del título 42. No sé si usted ha escuchado anteriormente de la política del título 42, que autoriza la expulsión inmediata de personas a México y a veces, en un tiempo, a veces a Colombia, Guatemala, sin permitirle incluso a muchos ejercitar ese derecho humano a pedir asilo. Con el fin, oigan,
Esto no se lo creen ni los propios americanos, pero la política se implementa con el fin de evitar la propagación del coronavirus en la población estadounidense. Sí, esa es la excusa también, el subterfugio. Ahora, esta política ha traído mucha controversia e incidencia. Y aclaro que la expulsión de una persona a través del título 42 no es lo mismo que una deportación, porque la expulsión no conlleva una decisión sobre un caso de asilo en sus méritos. Es solamente te tomé y te devolví. Así que eso también está ocasionando que haya una reincidencia de personas que entran y salen, entran y salen, entran y salen, y eso también ha abonado a que haya números altos de personas llegando a la frontera. En el año fiscal 2021 era 1.7 millones de encuentros o arrestos por la patrulla fronteriza. En este último año fueron 2.7 millones, o sea que aumentó 1 millón. Ojo, no aumentó 1 millón, porque 1/4 a 1/3 de esos números son personas que entraron, fueron devueltas y volvieron a entrar. ¿Me siguen? El número de encuentros no es lo mismo que el número de personas que han intentado entrar. Pero es importante recordar una cosa. Existe un proceso para solicitar exenciones al título 42, pero esto es para personas que sean vulnerables y prueben vulnerabilidad y que se encuentren en un albergue en una ciudad fronteriza del norte de México. Si estás en Matamoros, en Juárez, y tienes vulnerabilidad, te pueden permitir entrar a los Estados Unidos, pero este proceso puede tomar meses para que entres a Estados Unidos. Y yo no recomendaría a nadie que haga el viaje hasta la frontera para entrar por este proceso, porque nuevamente es una caja de Pandora. No hay garantías de nada y depende de la discreción de los oficiales de inmigración, específicamente del director del puerto de entrada. Ahora, ¿por qué hablo de todo este sistema general? Porque ahora me voy a ahondar en la situación de los venezolanos. Hablé del asilo, hablé del título 42. Ahora vamos a ver cómo los venezolanos trabajan con eso. Si te permites un ratito, en el slide anterior todavía lo oí. Antes del 12 de octubre de 2022, esto era lo que ocurría con los venezolanos. Quiero explicar. Los venezolanos generalmente no se les aplicaba el título 42. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas abiertas con Venezuela. Y Venezuela no acepta los viajes de deportación de los Estados Unidos. Y antes del 12 de octubre, México no aceptaba a los venezolanos expulsados bajo el título 42. Por lo tanto, ¿qué era lo que ocurría? Los Estados Unidos permitía a muchos venezolanos entrar al territorio estadounidense para que continuara su caso de asilo dentro del territorio estadounidense. Pero empezando el 12 de octubre, se comenzó a aplicar el título 42 a los venezolanos. Luego de que los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con el gobierno de México para que los reciba. Entonces, en adelante, todo venezolano que intente entrar irregularmente, entiéndase por el río, tratando de brincar por encima del muro o pasar por el lado del muro fronterizo, será expulsado de vuelta a México. Próximo slide. ¿Por qué los Estados Unidos implementó este proceso para los venezolanos? Bueno, porque en el año fiscal 2022, este que acaba de terminar el 30 de septiembre del 2022, el promedio mensual de venezolanos que arribaron a la frontera se disparó a 15.494. Eso es un montón si lo compara con el promedio de 127 encuentros mensuales entre los años fiscales 2014 y 2019. Estos son datos de la patrulla fronteriza. ¿Okay? Para que tengan una idea, en los últimos 2 meses del año fiscal 2022, o sea, agosto y septiembre, la patrulla fronteriza encontró a más de 25.000 venezolanos o arrestó a más de 25.000 venezolanos y en el último mes de septiembre 33.000 venezolanos. Para ubicarnos, mientras el promedio de encuentros de otras nacionalidades en el año fiscal 2021 y 2022 aumentó en tan solo un 45%, para los venezolanos el promedio de encuentros mensuales aumentó un 293%. Y encima de ello, más de 3.000 personas, mayormente venezolanos, cruzan a diario hacia Panamá a través de la selva del Darién. ¿Ok? Entonces, próximo slide. Ahora, no tan solo se comenzó a implementar el título 42 generalmente, sino que simultáneamente los Estados Unidos abrió un proceso que permita a 24.000 venezolanos entrar al país mediante lo que se le conoce aquí como un parol, que no es otra cosa que un permiso temporero para estar en los Estados Unidos,
pero ojo, no te otorga ningún tipo de estatus para estar en los Estados Unidos. Pero ese parol se puede extender hasta 2 años. Este proceso permite que un patrocinador en los Estados Unidos solicite, y esto es importante, electrónicamente, solo electrónicamente, la entrada de cualquier ciudadano venezolano que tenga un pasaporte vigente, las vacunas del COVID al día y que pase un escrutinio de antecedentes penales. Son inelegibles los venezolanos que hayan sido deportados en los pasados 5 años, que hayan entrado a intentar irregularmente a los Estados Unidos recientemente, a Panamá y a México, luego del 19 de octubre. ¿Ok? Ahora, este proceso tiene ciertas reglas. Y próximo slide. El patrocinador tiene que someter un formulario que se llama la I-134, que se conoce como el Declaration of Financial Support, a favor de cada beneficiario venezolano. Si voy a pedir a 5 venezolanos, 5 I-134. ¿Ok? Las iglesias y las organizaciones pueden patrocinar familias, para que lo sepan, en conjunto, siempre que haya un patrocinador principal. En otras palabras, que cuando el gobierno vaya a cobrar a alguien por algo, ese es el que paga. Y el patrocinador puede ser un ciudadano americano, estadounidense, un residente legal permanente o una persona que tiene TPS, DACA o cualquiera de estos, alguno de estos planes de acciones diferidas. El patrocinador también tiene que pasar por un proceso de antecedentes penales, y lo que tiene que probar es una determinación financiera completa. No tiene ni siquiera que haber una relación directa entre el patrocinador y el venezolano. No tiene que ser esposo, esposa. Siempre que tú puedas mantenerlo económicamente por 2 años, por los 2 años de parol. ¿Ok? La patrulla fronteriza estudia cada caso y determina si cualifica o no cualifica. ¿Ok? Próximo slide. Ahora, la pregunta, como decimos en mi país, Puerto Rico, ¿y qué de los venezolanos en camino? En Puerto Rico decimos la pregunta de los 24,000 chavitos. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que están en la frontera, en México o de camino a la frontera? Bueno, pues se les va a aplicar el título 42 como se le aplica ahora y como se le lleva aplicando por 2 años y medio, casi 3, a los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. O sea que los venezolanos no están en un nivel, sí hay un limbo, pero están en el mismo limbo que los guatemaltecos, los hondureños y los salvadoreños que han estado por ahí. ¿Ok? Hay muchos venezolanos que han decidido acampar a las orillas del Río Grande en la ciudad de Juárez, que está al otro lado del Paso, Texas. Más de 2,100 se encuentran acampando allí ahora mismo. Y se les ha ofrecido, conozco que hay muchos que se les ha ofrecido por las autoridades, incluso por los que operan albergues en la zona. Nosotros tenemos un contacto allí, el pastor Rosalío de Sosa. Se les ha ofrecido a muchos, porque 2,100 es increíble, albergues, pero no lo aceptan. Y la ciudad de Juárez está esperando 17,500 venezolanos más en los próximos meses. ¿Ok? Los venezolanos también pueden solicitar una exención al título 42 por vulnerabilidad, como ya manejé. México tiene un programa de retorno asistido voluntario para ayudar a quienes desean regresar y no tienen los medios económicos. El 5 de noviembre salió el primer vuelo a Maiquetía con 140 venezolanos. Tienen que presentarse en las oficinas del Instituto Nacional de México para pedirlo. Y ya para ir cerrando, tienen el Parol, que es el programa que acabo de explicar, que ya ha permitido la entrada de 7,000 venezolanos al día de hoy en tan solo 3 semanas de implementación. Y quiero aclarar esto. El Temporary Protected Status, el TPS, que tienen el estatus de protección temporal, el TPS que tienen muchos venezolanos, no aplica para los que entren ahora a la frontera. Eso solamente aplica para los que estuvieron en los Estados Unidos del 9 de marzo de 2021 para atrás. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha desinformación y hay muchos coyotes que les están mintiendo a los migrantes venezolanos de que cuando lleguen a los Estados Unidos les van a dar TPS, van a encontrar trabajo, que si los dejan entrar ya ganaron su caso, que si las organizaciones estadounidenses les van a mantener y les van a ayudar a mantener las cosas, a pagar las cosas. Y eso, mis hermanos, es mentira. Todos los que vivimos en los Estados Unidos sabemos que en este país es sálvese quien pueda, en la casa grande del capitalismo a la ultranza. Así que ayúdennos a combatir la desinformación con información fidedigna que mitigue el dolor de estas familias migrantes
y ese dolor que sufren en su camino al norte. Así que esa sería mi parte. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Y si tienen alguna pregunta, al final la discutimos. Sí. Gracias, Elke. Tú nos has dado una mirada importante también, que es la mirada legal. Si hay alguna organización o algún portal donde esta información que tú tienes está allí permanentemente para que podamos difundirla, agradecemos la pones en el chat. Fíjense que hemos hecho un marco humano de experiencia, pero también de iniciativas que nos ha presentado Katie. Ahora Elke nos ha presentado la realidad, lo que sí y lo que no de este mundo tan complejo que es legal. Queremos ver ahora entre las tantas una iniciativa que Pilar nos va a compartir de lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y seguramente su propia experiencia y acercamientos a este asunto complejo. Adelante, Pilar. Muy buenos días. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Primeramente, gracias a Como Nacido Entre Nosotros por la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que es la realidad venezolana en este momento, en este instante, porque es tan variable y es tan compleja. Yo quisiera, si por favor me pueden compartir los slides. Okay. Y si la pueden colocar. Ok, perfecto. Es tan compleja la situación de los venezolanos en este momento, como lo venía diciendo Cari y como lo estaba diciendo Elke, que es un llamado a las comunidades de fe a ser sensibles a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Aquí ninguno está exento y decir que somos simplemente habitantes de esta tierra y no más. No. Jesús se encarnó, hizo un peregrinaje hasta nosotros y luego peregrinó nuevamente en retorno. Entonces, cuando hablamos de los venezolanos que están entrando, como lo dijo él, que entraban y al llegar a la frontera solicitaban asilo. ¿Por qué comienzo hablándoles del asilo? Porque es incierto lo que dijo, muy cierto lo que dijo él, que con relación a que el asilo frívolo conduce a muy malos resultados. Pero muchos de los venezolanos que entraron a este país sí tienen casos de asilo. Siguiente slide, por favor. Son un caso de asilo que viene producto de la situación país que sucede allá. Pero ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa que los venezolanos puedan solicitar un asilo y que de alguna de las dos vías en que se puede solicitar asilo, que es un asilo afirmativo o un asilo defensivo, son dos cosas completamente diferentes, pero los venezolanos tienen esa opción? Entonces, ¿qué significa ser un solicitante de asilo? Significa que las personas migraron y se fueron en movilidad humana forzada de Venezuela porque tenían miedo a morir, porque tenían miedo de ponerse en una cárcel, porque tenían miedo por su vida y la de su familia. Por esa razón, y entonces migraron en un primer momento hacia el sur y ahora están llegando al norte y las estadísticas son, como las presentó él, que son aterradoras. Pero es que hay 7.1 millones de venezolanos fuera de Venezuela, esa fue estadística, la presentó la ONU, y en Estados Unidos hay 505.647 hasta junio del 22. O sea, están aquí en Estados Unidos. Eso mueve a Migrant Journey ¿a qué? A entender qué es lo que está pasando aquí, cómo podemos ser un factor de cambio para todas estas personas que nos necesitan. Si ustedes pueden ver, coloco al final del slide, la población estimada en Florida, 235,000 personas venezolanas en movilidad humana en Florida. Yo estoy en Orlando, Florida, y llegué a Florida hace casi 8 años en enero. Me vine porque mi gobierno me quería matar, me quería silenciar por oponerme a sus políticas violatorias de derecho, de cuánta cosa había. Entonces, cuando yo migro, me consigo con que paso por todo el proceso del desarraigo, el proceso del duelo, el proceso de sentirme que ni soy de allá ni soy de aquí. Eso mueve, y me mueve Dios, ¿a qué? A organizar una historia de cómo se podía ayudar a las otras personas por el mismo proceso en el que yo estaba caminando. Cómo se podía ser un factor incidente
para el futuro de las personas, más allá del hoy y el aquí, sino pensar en el mañana, en un futuro, porque estas personas como yo podíamos tener la opción de aplicar por un asilo político y entonces tener un estatus en este país. Siguiente slide. Esa es mi historia y de mi historia surge el análisis de ver qué es lo que tienen las personas venezolanas que podemos utilizar como un material para que sea generado una población que se incluya, una población que se integre a la sociedad a la que decidió migrar, pero que también si pensamos que todo está bajo la cobertura de Dios, esto es un plan de Dios. ¿Nos cuesta entenderlo? Sí. ¿Duele? También. ¿Por qué? Porque duele todo lo que está pasando hoy, 2022, con la migración venezolana. ¿Cuáles son las debilidades? Y voy a empezar por las debilidades de este migrante venezolano. No hablan inglés. La barrera del lenguaje es terrible. Es tan terrible que no hay manera de comunicarse. Y tienes la vergüenza de no poderte comunicar. No hay fondos para reiniciar la vida. ¿Por qué? Porque lo dejaste todo allá. ¿Por qué no hay fondo? Porque no tienes manera de empezar a trabajar aquí de una manera adecuada. Es un nuevo país, unas nuevas culturas, se sufre de xenofobia, se sufre de aporofobia. Estamos inmersos en una sociedad que a veces que somos rechazados, como lo dijo Cari anteriormente. Y hay poco o ningún apoyo porque las organizaciones estamos haciendo todo lo que podemos, pero hay mucho más para hacer. ¿Cuáles son las amenazas? De que las personas migrantes caigan en drogas, en el crimen, en tráfico sexual, en comunidades que no están integradas y que pierdan la fe. Muchos de estos migrantes venezolanos ya vienen con Jesús en la maleta, pero otros es necesario que conozcan a Jesús en este país. ¿Cuáles son las fortalezas? Se puede llegar por la vía del asilo, un asilo ganado, a ser residentes legales. Entonces, significa que tienes ya una presencia legal válida, una fuerza laboral educada, porque muchos de los venezolanos que emigraron son profesionales en el área. En Venezuela la educación era sumamente económica. Yo soy veterinario. Entonces, así como yo, muchas personas con calificaciones académicas que son un activo para esta nación, que quieren integrarse a esta nación y que tienen la capacidad de aportar para el desarrollo económico y social de este país. Pero es que también ya muchos son cristianos. Y esos venezolanos cristianos son capaces ¿de qué? De seguir predicando el evangelio, de seguir siendo los instrumentos para que Dios siembre esa semilla de esperanza del reino que se ha acercado a muchos otros. ¿Cuáles son las oportunidades? Evitar que los niños caigan en el ciclo de la pobreza si no los ayudamos. Proveer negocios locales para que se produzcan, se generen recursos, pero también fuentes de empleo y hacer crecer la fe de cada una de esas personas. Esos son los retos y las oportunidades que las organizaciones nos estamos enfrentando. Pero ¿qué sucede? Acaba de publicar el USIS que la cantidad de personas bajo asilo político pendiente, de asilo pendiente, son 1.2 millones. Tenemos un atasco en el sistema que significa que todas las personas que están en ese 1.2 están esperando que sea definido su posición y su situación en este país. Yo soy una. Yo introduje mi caso de asilo puse mi caso de asilo en el 2015 y todavía no he tenido entrevista. Siguiente slide. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la organización? Les damos educación, asistencia legal y necesidades básicas. La asistencia legal la proveemos a través de alianzas con personas que son abogados, paralegales, preparadores de formas migratorias. A través de educación y entrenamiento les damos clases de inglés para que superen la barrera, entrenamientos técnicos, certificaciones, conexiones donde ellos pueden desarrollarse, licencias y certificaciones para trabajar. Y en las necesidades básicas les ayudamos dónde conseguir cuidados para niños, les proveemos de información de iglesias, les ayudamos a que consigan alimentos, medicinas a bajo costo, seguros médicos, vivienda, información, ofertas de empleo y servicios para que ellos puedan seguir adelante con dignidad. Siguiente slide.
Este es nuestro objetivo final. Son los pasos para que las personas en movilidad humana forzada, venezolanas que están acá, pero también, ¿por qué no abrir el abanico? Y lo hemos abierto a cualquier persona que pueda estar en este país, más allá de los venezolanos, para que podamos utilizar estas herramientas y ayudarlos a que se integren, porque nuestro foco final es la integración. ¿Cómo comenzamos? Con un diagnóstico conociendo one-on-one, como dicen en inglés, persona a persona, sus habilidades, sus metas, sus capacidades, porque eso es el material con el cual podemos trabajar y ayudarlo a que ellos vayan con una estrategia de capacitación, con conexiones y con oportunidades, alcanzando lo que ellos pueden ir logrando para que el dolor del desarraigo, la vergüenza, el miedo, la situación económica, apoyar a sus familias también en cualquiera que sea su país de origen, lo puedan lograr. ¿Cuál es el apoyo que les damos? Les damos suministro, les damos redes, les damos comunidad, les damos mentoría, les damos acompañamiento pastoral, les damos consejería. ¿Para qué? Para que finalmente todos esos personas que están acá, esos migrantes venezolanos, puedan estar integrados y puedan aportar desde su cultura y desde su posición a este país. El programa de Migrant Journey está no solamente en Florida, está en muchos estados. ¿Por qué? Porque las redes, gracias a Dios que las redes existen, y cuando utilizamos las redes de manera adecuada, podemos integrar a todas las personas. ¿Cuál es nuestra meta? Que exista presencia de Migrant Journey en cada estado de Estados Unidos, que esto sea replicable, porque es un sistema en el cual nos ha funcionado. Como lo dijeron al comienzo, mi corazón sigue en Venezuela, pero Migrant Journey también envía ayuda humanitaria, como lo dijo usted, Pastor Richard, al comienzo. Ayuda humanitaria a Venezuela porque no nos podemos olvidar de las personas que se quedan allá. Entonces, otra cosa interesante, las barreras que existen en este país muchas veces nos las colocamos nosotros mismos. Así que, de esta manera, esto es lo que presentamos como Migrant Journey. Siguiente slide. Pero lo más importante es tomar acción. Ahora, es hoy, no es ayer, no es mañana, es hoy. ¿Qué nosotros podemos hacer por esos migrantes que están en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad? ¿Cómo les podemos ayudarlo? Únanse a cualquier organización. En este caso les estamos pidiendo que nos apoyen en oración, que nos apoyen como servicios profesionales, nos apoyen a proporcionarles empleo y trabajo a todas estas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien conoce quién da un trabajo. Trabajamos con plataformas diversas como Instagram. En Instagram, en Facebook pueden ver lo que hacemos. También la página web está en reconstrucción en este momento, pero por sobre todo trabajamos con WhatsApp. ¿Por qué? Porque nos permite estar conectados face to face con las personas. Nos permite hablar con ellos en cualquier sitio donde estén dentro de los Estados Unidos. Eso es Migrant Journey, una organización que surgió desde la propia necesidad de Pilar, de encontrar vías de adaptación, de superar el desarraigo, el dolor, de superar todas aquellas cosas y, como dijo Cari, con la resiliencia por delante, poder ser el factor que incida positivamente en todas esas personas que Dios ha permitido en su plan, que yo no lo entiendo mucho a veces y no termino de entenderlo, es la razón por la cual estamos acá en Estados Unidos, inmigramos a Estados Unidos. Eso es Migrant Journey. Estamos abiertos para ustedes, estamos abiertos para compartir, ¿no?, lo que estamos haciendo, las experiencias de vida que son muchísimas, desde el orden de apoyo en los procesos legales, al apoyo a encontrar empleo, al apoyo de cómo superar las barreras del inglés, el miedo, dónde vivir. Eso es Migrant Journey y eso es replicable, mi gente. Eso es replicable en cualquier sitio donde ustedes estén. Se les quiere muchísimo. Gracias, Pilar. Excelente. Yo siento honestamente que en medio de esta situación tan dolorosa que viven los venezolanos y otras nacionalidades y otros hermanos de nuestros pueblos, hemos tenido una excelente presentación. Independientemente de pronto que usted mire alguna cosa distinta o tenga otra opinión, bueno, eso también es válido. En medio de una situación compleja estamos buscando salida. Yo les quiero pedir que utilicemos el icono abajo de aplauso o de afirmación para agradecerle a esta gente que es tan ocupada, porque esta gente es muy ocupada y apartó su tiempo, su expertise, su conocimiento y su experiencia para ilustrarnos, para darnos elementos, para poder comprender mejor esta complejidad, pero al mismo tiempo para saber cómo podemos responder
en lo individual, en lo colectivo o desde el punto de vista de las comunidades de fe. Entonces, si usted puede poner una manito, puede poner un aplauso para decirle, hermanas, hermanos, gracias por este tiempo, por sus conocimientos, en fin. Katie, excelente presentación, excelente acercamiento humano, experiencial y de respuesta. Elke, tú eres, bueno, te voy a poner entre comillas, Elke, tú eres nuestro gurú allí de este campo y eres nuestro hermano, que es una satisfacción enorme tenerte en el equipo con toda tu experiencia y todo tu conocimiento orientándonos. Yo aprendí hoy muchas cosas con ustedes. Pilar, qué excelente presentación, mi compatriota Pilar, haciendo desde una experiencia a una propuesta de resiliencia y acompañamiento integral. Qué bonito. Creo que Luis Flores ha hecho 2 preguntas. Yo quiero animar a las demás personas que tienen sus preguntas. Tara también ha hecho una pregunta, las voy a leer. Y siéntanse en libertad. Tenemos exactamente 12 minutos para interactuar. Y si ustedes también por allí preguntaron si pueden tener las presentaciones, lo más probable es que podamos por los correos hacerle llegar la grabación y pueden tener la información por la grabación. Pero voy a leer las preguntas, muchachas y muchachos. Aquí está. Déjenme ir con Luis a ver si detrás tiene alguna otra pregunta. Luis dice, ¿cuánto puede durante el proceso de asilo político, o no sé, o puede durar, quizás, ¿qué quiere decir? Luis, ¿cuánto puede durar el proceso de asilo político en Estados Unidos? Esa es una pregunta por ahí que suena legal. ¿Qué sucede si la autoridad deniega la solicitud? Y cuestiones similares, Elke. Seguimos más adelante. Sí. A ver, me voy acá, me surge la siguiente pregunta. Si el tiempo de espera para la entrevista de asilo es asignada para un periodo prolongado, ¿qué sucede con la persona? ¿Estará renovando algún documento para demostrar que su estadía está en proceso? Otra pregunta. Luis tiene varias preguntas por acá. Tara pregunta, ¿se sabe qué porcentaje de venezolanos llegando a los Estados Unidos, cuál es el porcentaje, casos que califican para el asilo? ¿Se sabe ese porcentaje? ¿Hay algún plan de parte del gobierno para otro tipo de estatus para los que no califican? A ver, ¿qué más? ¿Se ha llegado otra pregunta? Entonces, bueno, Pilar, pon ahí tú también tus redes y los contactos para que nuestra gente tenga acceso. No sé si hay otra pregunta, pero sí pueden responder y pueden aprovechar también para precisar algo que se les quedó por ahí a ustedes en dado caso, pero muy preciso, muy corto. Queremos respetar el tiempo de nuestra gente. Adelante. Yo puedo contestarla rápido, Richard. Primero, 4.2 años es lo que toma en que se resuelva un caso de asilo en los Estados Unidos. 1, ese es el promedio. Yo conozco casos de 6 y 6,5 y 7. Así que esa es la realidad. Depende del estado en que tú estés y el tribunal de inmigración en que tú estés. Si estás en Texas, si estás en Washington, D.C., vas a esperar bastante. Si te vas, incluso Nebraska se ha convertido en uno de los lugares, Nebraska, que es el estado que nadie sabe ni siquiera que existe en el mapa de los Estados Unidos. Se está llenando porque no tiene tanto, y soy honesto, no tiene tantos jueces de inmigración para atender la cantidad de casos. El estancamiento, hay 600 jueces de inmigración y hay 2 millones de casos sin resolver. ¿Ok? Eso explica la situación del por qué tanto tiempo. ¿Qué hace el migrante mientras, como decimos en Puerto Rico, el hacha va y viene? Bueno, pues renueva su autorización de empleo, que no se somete tan rápido como uno piensa. Tienes que someter tu I-589, que es tu petición de asilo. 5 meses después puedes pedir la autorización de empleo y en un mes el gobierno te lo tiene que resolver. En otras palabras, 6 meses después de someter tu petición de asilo es que tú puedes solicitar empleo. Así que y el gobierno no te da necesariamente la demanda para ir al tribunal al momento. Te la puede dar hasta 6 meses después, así que puedes estar esperando por trabajar un año, o 6 meses, un año, 8 meses es lo típico. Esa es la realidad. Si resulta que pierdes un caso de inmigración, te vas deportado. Esa es la realidad. Te deportan a menos de que tú hagas una salida voluntaria, que significa que tus beneficios, las penalidades son menores, pero si te quedas, te puedes quedar con una orden de deportación, pero te adelanto de que no vas a poder tener acceso al sueño americano que tanto hablan, porque vas a ser un ciudadano ni siquiera de tercera clase,
porque está irregular por completo. Y como quiera, tienes que pagar taxes al gobierno y al fisco de los Estados Unidos, sea inmigrante o no, por si acaso. Gracias, Elke. Eric pregunta, Pilar, ¿cuántos aceptan esa asesoría de Migrant Journey y la relación donde opera Migrant Journey? ¿Cuál es la relación de los que están ahí venezolanos y cuántos aceptan la asesoría? Ok, porcentualmente hablando, alrededor del 40% aceptan de una vez que conocen los programas que nosotros tenemos, ellos aceptan ser parte de la comunidad. Y nosotros estamos construyendo comunidad de apoyo y ellos se han empezado a apoyar entre ellos mismos. ¿Cómo lo hemos logrado? A través, repito, de las redes, de grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque con la dinámica que se vive en Estados Unidos con factor tiempo-trabajo, a través de esta comunidad se crece el apoyo. Tenemos mentorías, tenemos personas one-on-one, lo que llaman en inglés uno, y esas son mucho más específicas, pero tenemos historias de éxitos de personas que han logrado establecer sus empresas, que han sacado carreras, que tienen excelentes trabajos. ¿Por qué? Porque abocándonos a ese servicio personal y además de que todos van compartiendo las buenas experiencias, es como hemos logrado construir esa comunidad. Muy bien. Para aprovechar de una vez, Pilar, ¿solo aceptan voluntarios de personas en Estados Unidos? ¿Hay una manera de que voluntarios en otras partes del mundo puedan de alguna manera contribuir con ustedes? Ok, tenemos el capítulo Venezuela para quienes estén en Venezuela. En Venezuela tenemos 20 organizaciones aliadas. Estas organizaciones lo que hacen es que se les da autonomía a ellos para que ellos sean quienes distribuyen las ayudas humanitarias que enviamos. Ustedes pueden conectarse con esas organizaciones y ser participantes de ellas. La meta nuestra es por lo menos una organización en cada uno de los estados de Venezuela. En otros países, claro que sí, se pueden ser voceros, embajadores de Migrant Journey, porque en cada país de este mundo, de este planeta llamado Tierra hay venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Apoyo, acompañamiento. Eso es lo que ustedes pueden darle. Si su corazón está colocado en el sitio correcto, cerca de Jesús, ustedes van a poder compartir las buenas nuevas de salvación, sean o no sean cristianos, y ayudarles en su camino, en su vida espiritual, ayudarles en su integración al país donde sea que estén. Contáctenme no coloqué el email, deje colocar el email también. Pónganlo Pero por Instagram y Facebook puedes ver lo que estamos haciendo. Eric está poniendo su contacto en Brasil para que puedan contactarle. Katy, Pilar y Elke. Desde Brasil se está haciendo también un trabajo muy bueno en el marco de Como Nación Entre Nosotros. Tara preguntaba, Elke, yo no sé si lo dijiste, que si se sabe de algún porcentaje de venezolanos llegando a Estados Unidos que califican para el asilo y si el gobierno norteamericano tiene algún tipo de plan para otro estatus para manejar esta gran demanda. Y después de escuchar a Elke, entonces me gustaría dar la palabra a Katie, por si tienes algo más que apuntar, Katie, en esta oportunidad que Dios nos está dando de mostrar su amor a tantos en movilidad humana. Escuchamos, Elke. Primero que nada, estoy buscando la estadística, no la he encontrado directamente, pero en general, del 80 al 90% de los casos de asilo en los Estados Unidos son denegados. Esa es la realidad. Depende el tribunal al que vaya, es diferente. En Texas te van a negar el 90%, 88%. Si vas a Nueva York, puedes ganar, curiosamente, del 60 al 40% de tus casos. O sea que no necesariamente es el caso de asilo, es donde también se maneja el caso. Entonces, porque por el sistema federal, larga historia corta, hay diferentes tribunales apelativos que analizan la misma ley más favorable que en otros. Si estás en Texas, ese tribunal nunca te va a dar, si estás en el quinto circuito de Texas, nunca es positivo para nadie. Y por último, para ningún inmigrante. Y por último, la otra pregunta era que si había otras alternativas de otros estatus. Sí. Si no obtienes asilo, pero puedes probar que tú serías torturado de vuelta, tienes derecho a la protección contra la tortura. Pero ese estatus, y si el juez entiende, aún sin considerarte que no te va a dar asilo, si entiendes que devolverte es más posible que no, esa es la posibilidad, more likely than not, que tú vas a ser perseguido en tu país, te puede dar una cosa que se llama un deferment of removal, o sea,
No es que no te voy a deportar, te estoy difiriendo el momento en que te deporto si cambian las situaciones en tu país. Esas son dos opciones que tienen, son alternativas después de que tú pierdes el caso de asilo. Todavía hay maneras de que tú no resuelvas, pero aquí es que está lo interesante. Muchas de ellas pueden decir, bueno, yo no te tengo que devolver a Venezuela, es verdad, no ganaste tu caso de asilo y no te voy a devolver para Venezuela. Y la persona celebra y le dice, te voy a devolver a México. Porque no necesariamente significa que si no te deportan en Venezuela, que si no te van a perseguir en Venezuela, está bien, yo no te voy a devolver a un lugar que te van a deportar, te van a perseguir, porque eso violaría el derecho internacional y el principio de no devolución, pero te devuelvo a México donde no necesariamente tú probaste que no vas a ser perseguido. Bien, yo quiero agradecer a quienes se han permitido este tiempo. Por favor, Katy, Pilar y él, que vuelvan a poner los datos, porque gente ingresó después de sus organizaciones, de sus iniciativas y de los servicios que ofrecen, porque necesitamos mucha información buena orientación de cómo ayudar al tiempo que entendemos los complejos procesos legales. Así, por favor, yo les agradezco que vuelvan a poner sus datos de páginas web, donde hay orientación, donde hay iniciativa, donde se puede conseguir esta información. Segundo, hay personas que insisten en tener las presentaciones, vamos a conversar con los ponentes, pero lo más seguro es que a ustedes les hagamos llegar, eso sí es seguro, el enlace de la grabación para que puedan mirarla tantas veces ustedes soliciten. Y tercero, me gustaría pues animar a que podamos a seguir uniendo esfuerzos. Podemos poner, Estefanía, por favor, el link de la campaña Como Nacido Entre Nosotros. Allí podemos unirnos. De hecho, todos quienes estamos acá participamos de alguna manera en la campaña Como Nacido Entre Nosotros, que es una gran mesa que está agrupando iniciativas. Así que tenga el enlace de Como Nacido Entre Nosotros, que vamos a poner ahí en el chat, para que usted acceda. Allí hay mucha información, mucha orientación, y ahí están muchas de estas organizaciones, muchísimas, más de 60 organizaciones que en el continente estamos haciendo vida y acompañamiento a la gente en movilidad humana. Katy, queremos terminar contigo. Por favor, una palabra final de cierre después de haber escuchado esto, algo que quedó pendiente que quisieras decir, y asimismo haces una oración por quienes estamos aquí y especialmente por la gente en movilidad humana, de todas las naciones, particularmente por los venezolanos. Después de escuchar la oración y las palabras de Katy, vamos a escuchar la música que es lema de nuestra campaña y así estaremos despedidos. Gracias, ponentes, gracias por estar. Adelante, Katy. Ok, bueno, lo que llegó a mi mente cuando estábamos hablando de todo esto, para mí es muy abrumador ver todo el dolor, todo el sufrimiento en el mundo y a veces es demasiado, ¿no? Y yo recordé de algo que yo leí de alguien que dijo como que no te asustes por la enormidad del luto del mundo. Solamente haz la justicia ahora. Ama a la misericordia ahora. Caminar humildemente ahora. No es tu obligación de terminar el trabajo, pero tampoco estés libre para abandonarlo. Señor Jesús, gracias por este momento que hemos tenido. Gracias que tú eres un Dios que ama la misericordia, un Dios que solamente tú puedes absorber todo este sufrimiento que vemos en el mundo, Señor. Sabemos que cuando tú moriste en la cruz es cuando tú tomaste nuestro dolor, nuestra tristeza, todo esto. Entonces, en este momento nosotros pedimos por nuestros hermanos venezolanos que están en situaciones de migración. Pensamos en las personas acampando en la frontera, pensamos en las personas en diferentes países no sabiendo si se quedan o si se van o los que están en las calles aquí en Chicago andando en chancletas en el frío. Señor, juntamos ahorita con estas personas sabiendo que tú los amas, sabiendo que tú los cuida y que tú vas a poner personas en su camino para ayudarle, para animarle y para conectarles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Escuchamos la canción y así estamos despedidos y despedidas.
raíces, el que fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros.